Mari Mari Compuche, bienvenida al segundo capítulo sobre la banda sonora de la historia del anarquismo. Como es obvio, estás aquí porque ya viste la primera parte, y si no es así, tienes 5 segundos para cerrar este video y abrir la primera parte que te la dejo en la descripción. En la primera parte hablamos sobre el momento en que las y los obreros se vieron en la necesidad de componer su propia música que percutaría sus desencantos, su cólera, sus propuestas y también los relatos sobre personajes que pasaron a la acción. Ahí hablamos de Pietro Gori, el anarquista italiano que nos dejó una larga lista de poemas y canciones. En Argentina, payadores y tangueros expresaron sus ideas desde el folclore. Estados Unidos, si bien no desde el anarquismo, pero ya por cantar canciones sobre el sindicalismo revolucionario, te daban pena de muerte. Hablamos de España, que popularizó en plena guerra civil los himnos revolucionarios más reconocidos. Y por supuesto, Chile, que bajo la pluma de Armando Triviño quedaron escritas decenas de canciones que hoy están siendo recopiladas por compañeras y compañeros. Y hoy, mi querida amiga y amigo, hoy te traigo la música anarquista desde mediados del siglo XX hasta la actualidad. Así que prende la hoguera que ya empezamos. En los años 30 y 40, la resistencia italiana contra el fascismo dejó varios nombres memorables, como Gino Luchetti, un ex soldado de la Primera Guerra Mundial que atentó contra la vida del tirano fascista Benito Mussolini en el 26. Su nombre fue usado para una brigada guerrillera antifascista y anárquica llamada Battaglione Luchetti, que operó en Toscana durante la Segunda Guerra Mundial. Dai Monti di Sarzana fue una canción dedicada a este grupo armado y también se hace mención a Pietro Gori. Ya lo recordarás, pues en este mismo video recorrimos su cancionero a fines del siglo XIX e inicios del XX. Simpatizantes del anarquismo y gente de izquierda han hecho sus versiones, como Margot Galante o esa anónima banda cuyo disco se llamaba Gli Anarchici, antología de la canzone libertaria italiana. Y también es, pero muy interesante, su versión punk con John Gunn. En Francia, cuna de Proudhon, Louis Michel o Émilie Armand, la influencia libertaria en la música fue tan clave que incluso de los 3 pilares contemporáneos de la música francesa, 2 fueron anarquistas: Georges Brassens y Léo Ferré. Aquellos, de hecho, participaban en asociaciones anarquistas. Léo Ferré es de letras y composiciones un poco más serias, mientras que Brassens destaca por lo sarcástico y un tono más lúdico en sus canciones, que si bien no todas hablan de anarquismo, dejan entrever su carácter antiautoritario y antimilitarista, como por ejemplo en esta canción, Les Patriotes. Ce que par-dessus tout nos aveugles déplorent, c'est pas d'être hors d'état de se rincer l'œil creux, non de non, mais de ne plus pouvoir lorgner de drapeau tricolore. La ligne bleue des Vosges sera toujours notre horizon. Et les sourds de chez nous, s'ils sont mélancoliques, c'est pas d'être hors d'état d'ouïr les sirènes crénant de nom, mais de ne plus pouvoir entendre au défilé de la clique les échos du tambour, de la trompette et du clairon. En Francia, igualmente existió un anarquista militante de la CNT de Ménilmontant. Era Étienne Rodaguil. Fue autor de más de 700 letras de canciones, poemas que fueron musicalizados
entre muchos, la famosa canción Magnovchina, que trata sobre el llamado Ejército Negro que en Ucrania enfrentó a las fuerzas reaccionarias a la vez que al Ejército Rojo soviético, con esta bandera: muerte a todos los que se interponen en el camino de la libertad para el pueblo trabajador. Sobre esta lucha te hablé en un video que YouTube me lo bajó, pero te dejo el link para verlo en Colectiva Media. Rhoda Hill escribió esta canción en el 61, aunque se sigue creyendo que es una composición original de 1919 en Ucrania. No obstante, solo se puede encontrar en francés por la voz de variados artistas. Magnovchina, Magnovchina, tes drapeaux sont noirs dans le vent, ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. No sería la única canción dedicada a la Ucrania anarquista que defendía Néstor Magno y su ejército. También desde Ucrania e interpretada en la actualidad está Kinsky Rozhdori, que es el nombre de un pueblo al sur de Ucrania. Y bueno, muchas más que me ha costado mucho encontrar en YouTube porque las han bajado, como Rozprayaite, Klopsikoni o algo así de Iván Negrevitsky. Кінські роздьори, дібрівські ліси, гайчурські хлопці чистої роси, свиснеш із дуба, чуть на 3 віки, скрізь мої краяни, махновці козаки. Estamos en la Guerra Fría. Las potencias económicas se repartían el mundo en influencias, alianzas y extractivismo, y bajo sus códigos quisieron renovar la fe en la industrialización y el progreso como motor de la riqueza. La bomba atómica en Japón y la posguerra marcaron un antes y un después en la forma de concebir la sociedad y el pánico a la destrucción del mundo con las bombas atómicas y nucleares. Los viejos y viejas anarquistas apenas lograron sobrevivir a la vorágine del siglo XX en muchos territorios, y la música se estaba quedando en cancioneros por ahí escondidos. La insurgencia de los 60 se expresó en el Mayo francés del 68, en donde se volvieron a ver las A en círculos. Volvían en forma de vanguardia y pronto un nuevo movimiento de índole contracultural avasallaría sobre la moral y la idea del buen ciudadano. Los hippies ya eran una subcultura de consumo y frente a los colores psicodélicos y el poder de las flores, vinieron las ropas negras y rotas. Frente al pelo largo vino el pelo corto y erizado, las botas contra las sandalias, y el sonido de la música se iba a alejar de lo virtuoso y las voces de coros y todo muy afinadito. Sería reemplazado por el grito desesperado de la rebeldía callejera. Pero antes de lo que conocemos como el punk de fines de los 70, el sonido de guitarras agresivas, las voces raspadas y en este caso una base más surf, se escuchó por primera vez en Perú a inicios de los años 60 con la banda Los Saicos, una banda que para muchas y muchos será reivindicada como precursora del punk. Fueron pioneros grabando sus canciones en español, grabaron muy poquitas y hasta hace relativamente poco solo se mantenía en la memoria de gente muy melómana. Mientras los Beatles o Rolling Stone aún cantaban de amor, los Saicos cantaban de demolición, de peleas y muertos. Su sonido no tenía precedentes. Cantaban mal, lo sabían, pero el bajista era el único que cantaba bien. No obstante, no podía cantar y tocar bajo a la vez, así que prefirieron divertirse. En palabras de su vocalista, el punk es una mierda, lo que de hecho suena una frase muy punk. Sí es cierto que sus letras no se asemejan mucho a lo que entendemos por punk, pero este sonido estruendoso no nació en Inglaterra en los 70, sino junto a esta efímera banda que duró un año en Perú. Los Saicos no eran anarquistas y los primeros pasos del punk tampoco lo fueron, pero algunos se encaminaron a ello. Este movimiento promovía el hazlo tú mismo, lo que generó nuevas disqueras independientes en respuesta a los sellos multinacionales.
mostraron que la música no tenía por qué ser ejecutada por músicos de conservatorio e intelectuales de buen oído, sino que ahora adolescentes de clase obrera sin formación podían golpear una batería. ¿Sonaría mal? Claro que sí, pero no me importa, sería un nuevo lema. Non-future, non-future. Las y los primeros punks de fines de los 70 eran una generación desesperanzada, pero estaban más cercanos al nihilismo y su actitud era una especie de anti-todo. Su noción de libertad era más entendida como un hacer lo que quieras cuando quieras de forma individual y lejos de responsabilidades de ningún tipo. Su universo se expresaba en torno a la música de los Sex Pistols y The Clash, pero comenzaron a usar elementos simbólicos del anarquismo, razón por la que se empezó a relacionar a este con el movimiento punk y el estereotipo de gente con crestas muy canas que disparaban a todos lados sin hacer un análisis muy profundo. Sin embargo, con el paso de los años y cuando la fiebre y moda de los inicios se fue, y muchas de las famosas bandas punk se transformaron ya en el elemento subversivo que podía ofrecer al mercado, algunos decían, de hecho, el punk ha muerto. Pero por debajo del cemento seguía moviéndose el punk no comercial, y algunos indagaron en letras anárquicas y el rechazo a la autoridad, a las patrias y el capitalismo. Nacía el anarcopunk. Se diferenciaban del punk tradicional en su noción de libertad, que en este caso implica un alto grado de responsabilidad consigo misma y las demás. Generó propuestas con otras minorías marginadas y la música era un canal de comunicación y difusión. Bandas como Crust en 1977 en Inglaterra, Dead Kennedys en Estados Unidos en el 78 o La Polla Records en España en el 79. En el caso de The Dead Kennedys, cantaban letras letales contra las instituciones y la sociedad conservadora, contra el vomitable presidente Reagan, la policía o el Ku Klux Klan. Cantaron sobre disolver la jerarquía y se ganaron el repudio de las y los moralistas gringos. También por su nombre, considerado irrespetuoso, porque los Kennedys muertos, pues John y Robert Kennedy habían sido asesinados. Sus conciertos eran motivo de mayor vigilancia y represión policial, y el boicot de las disqueras. A día de hoy su vocalista, Yellow Biafra, es activista ecologista y está en un partido político, el Green Party, del ala progresista. Y como dato curioso, también formó parte de los inicios de la banda mexicana Brujería, esa, la de Matando Güeros, viva la raza, Satanás te cuida. Crash, por su parte, fue considerada una de las bandas más radicales del punk en ese tiempo. No solo cantaron sobre anarquismo, sino también trataban de relacionarse en su carrera y como banda de forma más horizontal. La banda vivía en una comunidad cooperativa y desjerarquizada y se organizaban con el barrio. Participaron en manifestaciones, solidarizaron en campañas antifascistas, redactaron manifiestos y colaboraron en la publicación de libros. Trataron de ser coherentes con lo que cantaban. Por ejemplo, en el año 83, algunos de ellos se involucraron en la toma de una base de misiles en Italia como acción antimilitarista. Ocuparon un teatro abandonado y realizaron un festival anarquista resistiendo al desalojo policial. Formaron su propio estudio de grabación al menor precio posible, al precio costo, y así lograron grabar vinilos a varias bandas que no tenían el presupuesto a hacerlo. La banda sufrió el constante acoso del gobierno de la despreciable Margaret Thatcher hasta su disolución. Esta mató los capullos que van de patriotas, sin país. ¡Apátridas, me cago en Dios! Euskal Herria o País Vasco fue la cuna de muchas bandas que desde el punk y el rock radical vasco trascendieron por introducir a las ideas rebeldes a casi toda una generación de anarquistas de habla hispana. Si bien de ideas diversas que iban desde la autonomía de Euskal Herria hasta el comunismo libertario, desde esta región se esparció hacia el resto de la península la oleada del anarcopunk. Desde La Polla Records, Escorbuto, Cortú, Barricada, Sociedad Alcohólica, Hostia Puta, entre muchos más. Fueron la música de fondo de la contracultura, no solo desde el punk, sino también indagando en el rock y el ska. Un país es un invento, un país es una estafa, un país es algo para lo que
digo mi opinión. Un país no es nada, nada lo justifica. Ni sus putos muertos, ni sus putas batallas. Yo no debo nada a Dios y al gobierno por haber nacido por el coño de mi madre. En el 88, desde alguna ocupa de Madrid, la banda Sin Dios sería otro ejemplo relevante del anarcopunk. Posicionados firmemente desde el anarquismo, cantaban sobre autogestión, anticapitalismo, antifascismo, contra la xenofobia y el racismo. Sus discos se vendían a precios muy bajos y trataban de hacer su trabajo de forma autogestionada. No se andaban a medias tintas, para ellos era fundamental que todos los componentes de su banda estuvieran comprometidos con los principios del anarquismo y de la revolución social. Algunos de ellos militaban, y no sé si aún, en la CNT, por lo que era común ver en sus conciertos la rojinegra con la CNT-AIT. El broche de oro para la escena narcopunk de la década del 80 en la península sería en 1989 con Los Muertos de Cristo, que con ese nombre tuvieron algunos problemas en sus primeros años, pero justamente la motivación del nombre habría sido desafiar la moralidad hipercristiana que hasta hoy sigue instalada en España. Estamos en Abya Yala a inicios de los 80. El anarquismo era un recuerdo en su mayoría borrado por las diferentes dictaduras y la disidencia estaba apropiada por los partidos comunistas y por los nacionalpopulismos. El escenario propicio para la expansión del punk. Ahí, en las grandes urbes en México, Argentina y Brasil, de mayor tradición rockera y de la escena llamada subterránea, se ven las y los primeros punks. Bebieron de influencias de Inglaterra, Estados Unidos y España, pero el contexto era distinto. La marginalidad y la desigualdad llegarían a niveles más extremos. Bajo los cortes muy canos estaban los rostros morenos y los rasgos indígenas. Jamás el pogo fue tan rabioso, con la ira contenida de una infancia llena de privaciones. Las primeras bandas politizadas de punk en Abya Yala reivindicaban la revolución cubana y el imaginario del poder popular. Incluyendo el ska, abrazaban las ideas de la izquierda marxista al estilo de Los Miserables y Pinochet Boys en Chile, o 2 Minutos en Argentina. No tardaron en florecer las bandas anarcopunks en diversas zonas, reivindicaban la tradición histórica y los valores libertarios del anarquismo. En Colombia, en el 90, brotó Fértil Miseria. Vicky Piedad y la fallecida Yolanda buscaban crear una banda punk de mujeres en un escenario dominado principalmente por hombres. Ellas decían que existía mucho machismo en la escena punk. Las pocas mujeres en las bandas solo eran consideradas un adorno y venían a hacerle frente a eso. En Chicago, ciudad de los mártires, pero también de los excrementos de los Chicago Boys, brotaron Los Crudos en el 91. Sus miembros eran latinoamericanos y cantaron sobre la comunidad latina y el imperialismo gringo, entre otros temas, claro. En México, en el 93, venía Desobediencia Civil, desde los colectivos ácratas y de la lucha por la liberación animal. Sus letras incluían también el sufrimiento animal y, obviamente, el fascismo. Así que aprovecharon los escenarios para denunciar que la banda de punk inglesa The Exploited tenía simpatías con el fascismo, una de las primeras funas o cancelaciones en el punk. En Perú, Generación Perdida y Dios Hastío surgieron en el 95 y fueron referentes del crust y el hardcore punk y el anarcopunk peruano. En Chile, Mal Gobierno fue una de las bandas principales. Surgida en el 96, cuando los círculos anarquistas en Chile estaban en proceso de volver a consolidarse. Editaron 2 discos con el apoyo del sello Mazapunk. La región venezolana nos entregó una serie de bandas anarcopunk como Apatía No en el 96, que eran jóvenes que hacían fanzines y formaron un colectivo del mismo nombre, pero no tuvieron mucho éxito, así que usaron la música para propagar el anarquismo. Lo cual nos dice mucho sobre el nuevo escenario para este ideal.
Abrió la puerta a bandas venezolanas como Los Dólares en el 99, cuyo nombre critica la influencia del Fondo Monetario Internacional en la miseria abya-yala. En el año 2000, la misma región nos entregará a Doña Maldad. Hagamos una pausa a tanta banda de este género para decir que en estos años, en el 99, es que conocimos el famoso romancero Durruti, que quizá ya escuchaste alguna vez del documental Durruti Anarquista. El madrileño Chicho Sánchez Ferlosio, hijo rebelde de un falangista, es decir, un fascista, al que incluso se le atribuye ese saludo facho de la Arriba España. Chicho, asqueado, comenzó escribiendo y cantando música antifranquista. Estuvo primero en las filas del Partido Comunista Español y terminó sus días como anarquista. Y su trova es muy pero muy famosa en el mundillo ácrata. Historia de tres amigos de la dulce libertad, si se hicieron anarquistas, no fue por casualidad. Buenaventura Durruti, Ascaso y García Oliver, llamados los solidarios que desprecian al poder. Bueno, fin de la pausa. Acción Protesta marcó una tendencia en Argentina en el 2003. La mayoría de sus integrantes formaban parte de un local y una biblioteca anarquista, la Alberto Giraldo, en Rosario. Bueno, volvamos a Chile y ya cerrando con el anarcopunk, Delinquir se definía más que como una banda, un intento por difundir un mensaje de guerra contra la autoridad, sin interés en pertenecer a algún círculo de artistas que trafiquen con el ego y que lucran con la pose rebelde. Buscaron alterar el orden social de la democracia y su ilusión de la libertad, y quisieron llegar a los oídos de las presas y presos de la guerra social. En una línea similar, la banda Bonot, llamada así en honor a los antiautoritarios que pasaron a la acción expropiadora en Francia a inicios del siglo XX, también cantaron contra la explotación animal. Referentes actuales del punk en Chile tienes a Reyerta, Sulfato de Mierda, entre los más nuevos. Lo cierto es que en la actualidad la música libertaria no se cierra a la escena del punk. Incluso la diversidad musical abarca temas como el feminismo, la descolonización, el ecologismo, el antiespecismo y también muchas problemáticas del mundo actual. Desde el new metal, si bien no son anarquistas pero sí de letras incendiarias, Rage Against the Machine rompió un esquema desde Estados Unidos y en la actualidad hay varias bandas cercanas a esta corriente o al metal en general que establecen una crítica visceral a la autoridad. Sin ir más lejos, en Chile está Siren desde el 2020 con una formación desjerarquizada por medio de voces guturales y busca razonar en cuanto a conceptos ligados a la anarquía. Desde la música trova, o sea, letras poéticas con guitarra u otros instrumentos, tenemos a cantautoras y cantautores que se han desarrollado desde el antifascismo, el feminismo, el antiespecismo y el antiautoritarismo. No estoy seguro de si todas las que mencionaré se autodefinen como anarquistas, pero pueden tener características en común. En España existe La Otra, quien partiendo desde un sonido súper acústico ha ido mezclando ritmos latinoamericanos, rap, pop, reggae, soul, funk, con letras incendiarias contra el patriarcado y el capitalismo. La misma región ha sido cuna de una serie de cantautoras de este género, como Lua, y su voz mesurada acompañada de su guitarra, liberando el corazón, cantando contra el especismo, Regocijo en el fango, Caña y Media, Paradoxus Loporum. Si nos quitan un espacio, volveremos a abrir más. Si nos reprimen, nos volveremos a levantar. Si nos encarcelan, las rejas no nos pararán. En esta jaula de cristal. Y no olvidemos a Paco Ibáñez y a Pedro Soriano, cuyo compromiso musical con el anarcosindicalismo es pero re importante. Y te dejo un datazo flamenco anarquista, El Cabrero. Muchos prometen la luna hasta llegar al poder. Muchos prometen la luna y cuando arriba se ve no escuchan quejas ninguna y te tratan con el pie.
En Chile, en este género tan versátil que puede jugar con la cumbia o con influencias andinas y el folk, puedo destacar a Amapola, Evelyn Cornejo o la Trova Punk. No obstante, en general, Abya Yala tiene un importante escenario callejero, desde los movimientos de barrio, la presencia en acciones anticarcelarias, y por su fácil movilidad se la está llevando el género urbano, por medio del rap e incluso el trap y el reggaetón. Brotan con mensajes insurreccionales, antisistémicos y guarda un profundo rencor a la policía y las instituciones. El rap en muchos territorios se ha tomado las calles y las ocupa, experimentando con bases y samples para todo gusto. En Chile, bandas como 89 Puñaladas nos traía a la actualidad una carta de Severino y Giovanni. Marmotas en el Bar nos traía un mensaje crítico rapeando sobre bases de ritmos balcánicos. De violencia, rapeando en el transporte público tanto como en los audífonos. Sobre insurrección, la lucha mapuche. Bandido 47 y su insu maleanteo que junta el trap, el reggaetón y el mambo con un fuerte mensaje contra toda autoridad. En esta misma línea se encuentra Espíritu Indomable y su trap anti-trap, la Sailor Punk, Destino Amargo, Niño Niña de Bacle, Groneaucan, Dirty Lepra, Cicuta la Yuta, que van desde el trap, rap, reggaetón y también cargando el ritmo como bombas, incluyendo por supuesto el antiespecismo en muchas de estas bandas. Entonces que las palabras no sean mentiras ni un discurso pasajero, que la anarquía no sea un fetiche del cual nos jactemos, porque compañeros la integridad es lo único que tenemos, que la seguridad se vuelve un arma con la cual ataquemos, y no olvidemos que lo bello no es como nos vemos, sino que cuando el fuego se propaga en las cabezas de los carceleros, que esto no sea un chiste ni una paranoia, que la tecnología la tienen ellos y nuestras armas esperan en la olla. Libertad pa' mi hermano, pa' todo eso capullo que se han metido las manos, pa' los que se levantan dando guerra de temprano, los cabrones módulos dándole el corte espartano. En Guatemala destaca en la escena del rap anarcofeminista Rebecca Lane, la reina del caos, quien además busca visibilizar el trabajo de mujeres centroamericanas en torno al hip hop. Yo peleo con el poder que coloniza mentes, no escupo balas sino palabras irreverentes. Santas son las sustancias que me mantienen despierta, santas las plantas que el espíritu me alimentan. Mi rap no es femenino, solo feminista, no busco el poder porque yo soy una anarquista. En México es conocido el género de los corridos. Y hay uno para Ricardo Flores Magón. Más bien, existen varios, algunos más antiguos que otros, de Nacho Cárdenas en los 70 y de Elena Rubio, que es mucho más actual. Más Tacuba se roba la escena del rap activista desde la realidad de las mujeres. En su ritmo carga como una lanza la lucha feminista y antirracista. En España también tenemos sobre todo compañeras desde el antifascismo y el feminismo rompiendo la escena urbana. Tribade responde con fiereza al machismo, la homofobia, la transfobia y el racismo, desde el trap, rap y reggaetón. Gata Katana, la compañera andaluza fallecida hace unos años, cantó temas similares. Folie Gatois, con nombre francés pero rapeando desde España, busca la paz mental a la vez que el conflicto social. Y en Grecia, con quien, insisto, creo que en Chile tiene mucho en común en tantas cosas, el rap antisistémico se lo lleva Rationalistas Piracantos y Fonotribe.
Lamento si me faltaron más de 10.000 bandas y cantautores que de seguro habrían calzado perfecto aquí, pero es que este video se está haciendo muy extenso. De todos modos, decir que crearé una lista de reproducción en Spotify, quizá ya que la tengo pirata, para ir poniendo estas y más bandas. También es necesario mencionar que si bien muchas de estas bandas han sido una puerta de introducción al anarquismo para muchas personas que, influidas por las letras, han llegado a complejizar más en estas ideas, algunos de sus miembros también han sido funados o cancelados por sucesos graves, razón por la que algunas bandas de estas se desintegraron. Obviamente no estoy al tanto de todas las bandas con miembros funados, pero sí de algunos y creo que está bien tomarlo en cuenta. En general, la música ha servido para hilar nuestra historia como anarquistas, como gente inquieta e inconforme, como anónimos y anónimas que se han enfrentado de una u otra forma contra el poder criminal. La música ha creado cohesión y cuestionamientos, ha servido como aglutinador de voluntades en tiempos de degradación de la política, en tiempos de revueltas y accionar. En muchos casos vemos cómo los viejos oradores del anarquismo en sus espacios de trabajo han sido relevados por canciones sobre la tarima. Cuando faltaron libros, revistas, fanzines y amigues, la música nos sedujo en la búsqueda de ideas, en el desarrollo de expresividades contra el modelo hegemónico, desde Pietro Gori, Joe Hill, los tangos libertarios hasta el punk, la cumbia, el rap, el trap, el reggaetón. Es necesario valorar la música como vehículo de expresión y propagación de las negras ideas. No obstante, no es todo lo que se puede hacer. Es necesario rellenar libros, fanzines, lienzos, botellas con gasolina y llevar la anarquía a nuestras propias vidas y relaciones. Espero que este video sirva para introducirse en todo ello. Salud y anarquía, amigas y amigos. Peucayal.